Por ya, ahora sí se... Listo. Bien, chicos, ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a ver quiénes están presentes por acá. Ahí están, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio entonces de una vez a la sesión del día de hoy. Déjenme compartir la diapositiva que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Bien, chicos, entiendo que están viendo la diapositiva entonces ustedes, ¿no? Bueno, realmente, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Bueno, siguiendo la secuencia de lo que se supone que hoy debemos trabajar, nos corresponde trabajar el tema de formalización. Este es un tema en donde lo que vamos a hacer prácticamente es convertir, nosotros los hemos filtrado y las hemos diferenciado de aquellos enunciados que en realidad no le importan a la lógica y no le importan a la ciencia para construir conocimiento, porque esto me parece que quedó claro, ¿no? A la lógica no le importa cualquier tipo de enunciado para poder construir conocimiento, ¿no? A la lógica no le importan expresiones como que, no sé, mamá, qué lindo está el día, o me gustaría irme a Roma mañana. Ese tipo de expresiones no son de utilidad para la lógica, ni para la ciencia. Entonces, en la clase anterior, nosotros lo que hicimos, entre otras cosas, obviamente, fue seleccionar y filtrar qué enunciados sí podían servir para poder con ellos construir conocimiento, ¿no? En este caso, para nosotros, razonamiento. Bueno, eso fue el tema de la clase anterior. Hoy día, esos enunciados ya seleccionados, ya filtrados, lo que nosotros vamos a hacer es convertirlo en fórmulas, porque el tema de formalización tiene que ver con fórmula, es decir, estas expresiones verbales, tan bonitas que en la clase pasada las filtramos, como dije, hoy día las vamos a convertir en fórmulas en un proceso denominado formalización. Pero las preguntas que saldrían serían, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué convertir en una fórmula, expresión verbal tan bonita que es? ¿Por qué necesariamente convertir en una fórmula? Bueno, hay algunas razones de las que vamos a hablar justamente el día de hoy, ¿ya? Pero primero, vamos a empezar a definir entonces lo que es el proceso de formalización. Como usted verá allí, aquí he colocado una pequeña definición que vamos a ir completándola conmigo para ir anotando ciertas cositas que son de interés. La formalización es un proceso, es una operación que consiste en convertir una expresión verbal, como la que tú ves aquí, ¿no? Que es una proposición verbal, una expresión verbal ya filtrada, ya seleccionada en tema anterior, y convertirla finalmente en una fórmula proposicional. Ese es el objetivo de formalizar, pues se llama formalización. Ahora formaliza mi fórmula. Entonces la idea es que en este capítulo lo que esencialmente nosotros hacemos es convertir estas expresiones verbales, convertirlas en esto, que son fórmulas proposicionales, que es la denominación como que más común que todo el mundo maneja, ¿no? Fórmula proposicional, fórmula lógica, le llaman algunos también, ¿no? Pero pocos saben que a esta fórmula lógica también se le llama operación lógica. ¿Y sabes por qué se llama operación? Porque finalmente está formado por operadores. El operador de la implicación, el operador de la conjunción, el operador de la relación. Son operadores. Lo que pasa es que, nuevamente, este es un término que no se usa mucho tampoco. La gente más cuando ve una fórmula muestra que esta es una fórmula proporcional, ¿no? Y estos patas de aquí seguramente son conectores, te dice, ¿no? Pero en realidad los conectores son tipos de operador. Son operadores en realidad. Es por eso que a esto que tú ves aquí, finalmente se le denomina operación lógica. Y como cualquier otra operación, esta operación se tiene que poder resolver. ¿No es así? Mira, ve. Esta es una operación matemática, ve. Y esta operación matemática, seguramente con algún contenido específico en A, B y C, que son las variables, ¿no? Dándole números, A vale 2, B vale 8, C un quinto. Esta operación matemática se puede resolver. Y es una operación que está formada por operadores.
operadores, ¿no? El operador de la adición, el operador de la multiplicación. Bueno, evidentemente toda operación, sea matemática o sea lógica, se debe poder resolver. Lo importante es entender que en el capítulo de hoy no nos va a interesar resolver las operaciones lógicas. En el tema de la próxima semana es en donde nosotros nos preocupamos de cómo resolvemos esta vaina que está acá, profesor. Y ahí sí, hoy día solamente nos basta con que estas expresiones verbales las vamos a convertir en operaciones lógicas. O sea, dejarlas listas para que luego de ello venga el proceso ya de resolverlas, ¿no? Esa es la formalización, ¿no? Y bueno, lo que todo el mundo conoce, convertir expresiones verbales en una fórmula de producción. Esa es la definición de lo que significa formalización. Está muy clarito, está muy sencillo, no es muy complicada la definición, ¿no? Pues se llama formalización. Ahora, la pregunta inmediata ahora, que ya sabes qué cosa significa formalizar, la pregunta sería, ¿y para qué formalizas? Si la expresión verbal, ¿no? O sea, una expresión verbal construida con un lenguaje entendible, tan bonito y entendido por todos en realidad, ¿por qué tendremos que convertirla en una fórmula que básicamente está formada por variables y conectores, que, bueno, fríamente casi no dice nada? Es que la idea de tener una expresión verbal y poderle aplicar, imagínate por un momento que yo te pidiera que a esta expresión verbal tú le apliques una ley de equivalencia, llamada la definición de condicional. Sería un proceso complicado y antecedente en este punto, ¿no? Y obviamente, pues si el antecedente es este, la siguiente pregunta, aquí, a ver, déjame un segundito, ¿ya? No sé si está conectado, así, déjame cambiar el internet. Formaliza esta expresión, sería un procedimiento muy complicado si tú quisieras aplicar la definición de condicional a esta expresión que está acá, porque tendrías que ver cuál es el antecedente, cuál es el consecuente, dónde voy a negar, qué elemento tiene. Es muy complejo, ¿no? En cambio, si alguien te pidiera que te apliques la definición de condicional en esta fórmula que está acá, es mucho más fácil, porque está clarito dónde está el antecedente, está muy bien definido cuál es el consecuente, y tú sabes el procedimiento que vas a seguir. Es exactamente igual como cuando en la matemática a ti te piden que tú, si yo te pido que tú multipliques, por ejemplo, un número, por ejemplo, 125 por 15, hacerlo verbalmente es un proceso muy complejo. A ti te va a servir escribir el número 125 por 215 porque es un procedimiento más fácil de verificar, ¿no? Entonces, de cierta forma, al igual que ya siempre le he dicho, la matemática y la lógica tienen instrumentos de validación parecidos. Y justamente la idea de que nosotros en la lógica formalicemos las expresiones y las convirtamos en esto, en estas fórmulas, es que se nos va a facilitar, se nos va a hacer más sencillo la aplicación de leyes de equivalencia y de reglas de inferencia, que obviamente es parte de nuestro curso. Porque todos se acuerdan, y lo que todos deben saber, es que la lógica y la matemática utilizan fórmulas para validar procedimientos, ¿no? Solo que en la lógica estas fórmulas le llamamos leyes y reglas. Entonces, indiscutiblemente, para poder aplicar una ley de equivalencia como la ley de Morgan, como la ley de definición de implicador, como una regla, la regla del ponent opponens o la regla del silogismo disyuntivo, es mucho más fácil aplicárselas, esas reglas, esas fórmulas, a expresiones que están básicamente formalizadas. Eso es mucho más sencillo. Entonces, esa es la principal o la otra razón del por qué nosotros formalizamos en realidad, ¿ya? Bueno, entonces hemos entendido qué cosa significa formalización y hemos entendido para qué formalizamos. Una vez que pasamos, que ya entendimos los dos conceptos preliminares, ahora tenemos que entender lo siguiente. Toda fórmula proposicional está formada de tres elementos. Ojo acá, por favor, ¿eh? Las variables, que son las letras, las constantes, que son los signos, perdón, los operadores lógicos, que es otro término también que poco usa la gente, constante, ¿no? Y los signos de conexión. Son tres elementos que toda operación tiene, sea operación matemática o sea operación lógica. Por ejemplo, si yo te enseño esta operación matemática, tiene también los tres elementos. Las variables, que son las letras, y que se llaman así porque su contenido puede variar y ser distinto para cada ejemplo. Las constantes, que se llaman así porque su significado de regla y de uso no cambia nunca. Esta constante o este operador es el operador de la adición, que sabes que significa sumar. Esto significa multiplicar en cualquier ejemplo que tú lo veas. Y un elemento que pocos en realidad notan, es este patita que está acá, que se llama el signo de conexión. Y es recontra súper importante en toda operación porque es el que te define el orden de cómo tú tienes que solucionar una operación, ¿no? Entonces, es obvio que si yo te doy, por ejemplo, en una operación matemática algo como esto, ¿ve? 4 por 3, es imposible ver a alguien que primero empiece sumando 2 más 4, 6 por 3, 18. Nadie lo hace porque sabes de que el signo de conexión en una operación te va indicando por qué parte y en qué orden tienes que empezar a desarrollar.
Entonces, esos tres elementos, variables, las letras, constantes, los operadores, y los signos de colección, que son los paréntesis y corchetes, son los tres elementos que toda operación bien construida y bien definida debe tener. Y que son los elementos que seguramente tendríamos que nosotros también hablar un poco cuando empecemos a formalizar. Así que vamos hablando brevemente, porque, repito, pues en el paralelo no tenemos mucho tiempo, tenemos solamente un par de horitas para tratar de avanzar lo más práctico, así que vamos a tocar rápidamente cada uno de esos tres elementos, ¿no? Entonces, aspectos a considerar en una formalización, los tres elementos que te dije. Variables, que son las letras. Las constantes, que son los operadores, que se llaman constantes porque su contenido no cambia nunca, es un contenido constante, permanente, su regla de operación de cada uno es exactamente la misma, cualquier ejemplo, y los signos de conexión, que hay mucha gente que no sabe ni cómo los coloca. Hay gente que los coloca porque ve las claves que están así, pero no porque sepa con criterio cómo se usan. De eso vamos a hablar también. Bueno, de las variables no hay mucho que hablar, solamente un par de recomendaciones que siempre es importante decir, ¿ya? Es verdad, o sea, aunque no me crean, hay mucha gente que no sabe usar signos de colección. Los coloca porque las claves están así y bueno, ya y estarán agrupados de esa forma, ¿no? Pero de eso vamos a hablar hoy día. Miren, las variables se llaman variables porque su contenido, como notarás, es variable, ¿no? Cambia de acuerdo al ejemplo que represente. Y estas letras con las que nosotros formalizamos y asignamos variables, normalmente son las letras minúsculas que van desde la mitad del alfabeto hacia adelante. P, Q, R, etc. Solamente dos consideraciones. Primero, primera consigna. Cada letra que tú asignes y hagas aparecer en una operación, tienes que asegurarte de que representa a cada proposición simple enunciado. Eso significa que debes tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando a ti te pongan un ejemplo y te pidan formalizar la siguiente expresión. Pedro es hermano, Pedro y Carlos son hermanos. Ahí solamente habría una variable. Porque se supone que cada variable debe representar a una oración con sentido completo. Así que mucho cuidado porque no van a faltar ejemplos en donde alguien te ponga, por ejemplo, formalízame, la matemática es necesaria para la ciencia. No falta el pata que te va a poner que eso es una replicación. Entonces, si eso es una replicación que está formada por dos variables, la pregunta es, ¿y qué cosa es P? ¿La matemática? ¿Y qué cosa es Q? ¿La ciencia? ¿No se supone que las variables tienen que representar oraciones con sentido completo? Entonces, hay que estar monjas ahí, por favor. Es una recomendación muy básica, pero sí hay gente que no la sabe utilizar y que lo va a saber, ojalá en la práctica haya algo de eso. Y la segunda recomendación cuando uses las variables es que siempre hay que asignarlas en orden alfabético, ¿no? Siempre aparecen P, Q, R, S, T, no aparecen en forma aleatoria, ¿no? Siempre tienen un orden que estas tienen que seguir, ¿ya? Segundo aspecto a considerar cuando tú formalizas, las constantes, que normalmente, como dije, es un término que no se usa mucho, más utilizamos el término conector lógico. Y estos bueno, son 8 operadores en realidad, son 8 operadores. Lo que pasa es que también hay algunos que consideran al condicional como dos conectores, ¿no? Implicador y replicador, cuando en realidad son uno mismo, eso vamos a ver ahorita, ¿ya? Bueno, muy brevemente hablemos del primer conector, que es el negador, también conocido como dualizador o inversor. Cuando aquí dice traducción básica, estoy hablando de que la forma elemental con la que tú comunicas una negación es la palabra no. Pero evidentemente tú sabes que el lenguaje tiene tanta riqueza expresiva que hay muchos sinónimos que podrían también hacer el papel de negaciones en cualquier ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Miguel no es un trabajador honesto, es exactamente lo mismo que decir es falso que Miguel es un trabajador honesto. Es imposible que Miguel sea un trabajador honesto. Miguel no es un trabajador honesto. Miguel nunca es o nunca fue un trabajador honesto. Miguel jamás será un trabajador honesto, ¿no? Miguel es un trabajador deshonesto. Son formas de cómo tú ves que se sigue comunicando una sentencia negativa, ¿no? Entonces, ese es el primer conector llamado el conector de la negación, ¿sí? Solamente una consideración en este tipo de negador, que le conocemos como negador compuesto o externo, que siempre tiene la particularidad de que empiezan los enunciados con la palabra que, ¿no? Es mentira que, es falso que, no es cierto que, es imposible que, es absurdo que, es incorrecto que. A todos ellos los llamamos negadores externos, porque normalmente en una formalización condicionan que toda la expresión que van a formalizar deba de separarse con un signo de conexión para representarla de manera externa. Por eso es un nombre, negador externo, ¿no? Que es el nombre con el que más lo conocemos. En la práctica hablaremos algo más de eso, ¿ya? Las simbologías de uso están acá también, cualquiera de ellas te va a servir, ¿no? Va a depender más que todas las alternativas que tú quieras utilizar. Siguiente conector, siguiente operador, el conjuntor. Este es un conector que, como verás, también se le conoce como compatibilizador. Este término es importante porque cuando a ti en el examen te venga cuál de la siguiente lista de expresiones son proposiciones compatibles,
tú tienes que tomar en cuenta que compatible viene de compatibilizado. Y de esa forma saber relacionar, obviamente, que es una promoción conjuntiva la que te pedirían ahí. ¿Es así? Traducción básica de la palabra y. O sea, el término elemental o básico con el que tú formas una conjunción es la palabra y, ¿no? Miguel y Ricardo son abogados. Ok, ¿no? Forma básica de conjunción, ¿no? Pero eso no significa que sea la única manera de comunicar una sentencia conjuntiva. Hay muchas más. Acá están las simbologías, que esta es la más común, pero tiene todas estas también legítimas. Mira, ve, estos 5 ejemplos que tú ves aquí son expresiones que dicen exactamente la misma sentencia de conjunción. Lo que pasa es que el primero que está aquí es la forma elemental de construir la conjunción, ¿no? 2 y 4 son pares. Clarito, 2 es par y 4 es par. Entonces, sí, sentencia de conjunción, forma elemental, ¿no? Uso del conector básico para construir una conjunción. Pero es evidente de que no es el único conector con el que tú conjuncionas. El lenguaje tiene tanta riqueza expresiva que hay muchas maneras de colocar la conjunción. Pero acá hay un problemita que a veces la gente le pasa, y yo esto lo advierto siempre, ¿no? Nadie aprende a formalizar en una sola sesión. Y eso sí yo lo digo para los que de repente ven el tema por primera vez, porque sí creo que puede haber algunos que estén por primera vez viendo el tema y no se llevan una mala impresión. Nadie formaliza en una sola sesión. O sea, hay gente que tiene más facilidad para más o menos acondicionarse a intentar formalizar, y hay otra que le cuesta un poco más, pero de que alguien con una clase salga de frente, profesor de lógica, no. Sí, pero profe, yo tengo un pata que es un tigre formalizando. ¿Cuántos ciclos tiene el pata? ¿3 o 4? Porque hay gente que de 3 ni siquiera formaliza bien, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lo que pasa es que mucha gente no adapta la idea de que las construcciones o los términos elementales con los que se construyen algunos conectores no lo saben asociar. Ese es el problema. Si todas las formalizaciones que se dieran dependieran solamente de utilizar el término básico para construirlas, ¿te imaginas? Negador, no. Conjuntor, y. Disyuntor, oh. Por Dios, formalización aprendieron chibolo de 6 años y formalizaré mejor que tú. El problema es que hay muchos que no asocian que estos 5 ejemplos que están acá dicen lo mismo. Lo que pasa es que obviamente el nivel de construcción de la conjunción es distinta. Este ejemplo de aquí lo entiende un niño de 5 años. 2 y 4 son pares. Ah, ya, 2 es par y 4 es par. Esto ya lo utiliza un niño de 8 años. 2 es par. Asimismo, 4 también. Ah, ya, 2 es par y 4 es par. Esto hay un pata de 12. Tal como 2 es par, 4 de igual modo. Allá, 2 es par y 4 es par. Y esto, aunque tú no me creas, hay patas que de 18 años todavía no entienden. Te lo juro por Dios que patas de 18 años te preguntan, profesor, venga para acá, pero acá NO no, acá está NO no, en su libro dice NO no, negador. Entonces, tú lo ves al pata y dices, oye, pero, o sea, tú crees que hay una negación, pero acá dice NO no, profesor, NO no, negador, acá está el libro, ve, está su nombre acá al final, usted le ha puesto. Ya, pero es que lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que los términos y la forma de cómo se usan algunas formas de conectores no siempre te vas a regir como un robot. Entonces tú, quiero que pienses, a ver, analiza. La palabra no solo tú lo utilizas como sentencia de conjunción. A ver, si yo te digo, por ejemplo, hoy día no es lunes. Hoy día es falso que sea lunes. Hoy día es imposible que sea lunes. Hoy día jamás es lunes. Hoy día es absurdo que sea lunes. ¿Tú sientes en que todas ellas había una negación? Lo pienses, sí, tiene razón. Sí, 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 en todas se está negando acá. Ahora, y si yo te digo, hoy día no solo es lunes, ¿tú sientes que hay una negación ahí? Y te juro que lo piensan todavía. A ver de nuevo. Hoy día no solo es lunes. Ah, no, no. No, ¿verdad? No, no suena como negador. Obvio, compadre, porque el no solo no lo usa para negar. Entonces, eso es lo que a la gente a veces le cuesta entender. Inclusive, ¿sabes cuál es lo más gracioso? Que lo que tú formalizas son expresiones que son parte de tu naturaleza normal de comunicación. Tú no estás formalizando alemán, quechua, inglés, aymara, un lenguaje extraterrestre. Tú formalizas tus propias expresiones que utilizas para comunicar. Ahora, que hayas tenido tanta mala suerte y tu vocabulario de términos para formar conectores sea tan elemental que solamente entiendas esta, ¿qué podemos hacer? Ahí la situación ya se complica. Por eso te decía, hay mucha gente que tiene más facilidad para adaptarse y entender los conectores, porque entienden, por ejemplo, que cuando uno dice, no solo 2 es par, además 4 también. Ah, claro, ve, 2 es par y 4 es par. No solo salí con Victoria, sino también con Carmen. Ah, salió con la 2. Y aunque no me creas, hay gente que no entiende eso.
Entonces, esa gente que no entiende mucho, porque su vocabulario de términos es muy corto, ¿no? Sufre más para formalizar. No digo que no formalizan, ¿no? Sí, en algún momento formalizan, pero les cuesta más, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo siempre lo trato de advertir para que no se frustren al final de la clase. Porque hay mucha gente que acaba, que mamá, ni una me sale. Entonces, traten de entender de que todas las expresiones que tienen, bueno, que construyes como conectores, se fundamentan en tu propio lenguaje de comunicación. Mira, ve, de la misma forma como dos es par, cuatro lo es. Dos es par y cuatro es par. Eso es lo que tienes que entender cuando tú formas conectores. Por eso es que para facilitar esa chamba, a ti te dan una tablita de traducciones verbales que también seguramente a ustedes le van a alcanzar, ¿no? Donde están los sinónimos, pero no, ya, tú lo lees, pero son parte de los propios usos que tú vas a tener. Eso es una sugerencia nada más, ¿ya? Bien, siguiente conector. El disyuntor incluyente. Así que, por favor, sugerencia principal para los nuevos. Traten de ir entendiendo la forma de cómo se construyen los conectores, más que memorizarlos como un robot y leerlos como esos patas que querían que no solo es una negación, ¿no? Que te expliqué. Entonces, entiendan que es parte de la manera como tú usas los términos de conexión, ¿ya? El disyuntor incluyente, que se llama incluyente o inclusivo o débil, ¿no? Esta es una disyuntiva. Esencialmente es una disyunción que te propone dos opciones para que tú elijas a una de las dos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le escuchas a tu pata que dice, oye, estoy en una disyuntiva, no sé si irme a Lupa o a UPN ya. Entonces, esa disyuntiva significa que él está en la decisión, en la disyuntiva de elegir una de dos opciones. ¿En dónde está la diferencia entre una disyuntiva incluyente y una excluyente? En que la decisión en la incluyente te permite solamente aceptar una de dos, ambas cosas, ¿no? En cambio, en la excluyente, tú puedes tranquilamente aceptar ambos. Por ejemplo, si yo digo, los médicos curan o bien recetan, bueno, pero los médicos tranquilamente pueden hacer ambas cosas. De hecho, que hacen ambas. Estefano Estudio tal vez trabaja, bueno, es obvio que Estefano puede hacer ambas cosas. No hay nada que me haga suponer que Estefano tenga que hacer una de dos. Puede hacer tranquilamente las dos. Las elecciones son justas, salvo que además democráticas. Podrían ser las dos cosas, ¿no? José Luis es médico, a menos que sea abogado. Podrían ser ambas cosas. No hay nada que me haga pensar que una persona pueda tener solamente una profesión, puede tener dos, tres o cuatro profesiones. Así que son incluyentes todas, porque como verás, en ambas la elección te permite escoger ambas cosas, ¿no? En cambio, el excluyente no. Es un excluyente que justamente por eso se le llama bidisyuntor, porque una de las formas de construir una disyuntiva es utilizando una doble disyunción. ¿Lo ves? Acá hay dos disyunciones, después se llama bidisyuntor este conector. Entonces, una de las formas más seguras de poder construir una disyuntiva bueno, que condicione elegir una de dos cosas y no las dos, es utilizando una doble disyunción. Si un día tú sales con tu flaca y le dices, mi amor, ¿quieres ir a la playa o al cine? Como se la pusiste así, la flaca puede muy inteligentemente decir, vamos a los dos. Y como tú estás misio, imagínate el problema en que te meterías, ¿no? En cambio, si tú eres inteligente y el curso lógico lo has llevado satisfactoriamente, entonces antes de quedar en roche, le dices de frente, mi amor, mira, ¿quieres ir o bien a la playa o bien al cine? ¿Qué dices? Entonces la flaca ya entiende que, bueno, y además sabe que estás misio, ¿no? Pero al menos ya sabe que tiene que coger uno y no hacerte pasar roche, ¿no? Entonces, esa es una disyuntiva de exclusión. Una disyuntiva que se construye con una doble disyunción. Pero también se puede utilizar la palabra o solo, que es la que también permite excluir, ¿no? Mi amor, ¿quieres ir a la playa o solamente al cine? Bueno, vamos a una de las dos, ¿no? ¿Te das cuenta? Es exclusión, ¿ya? Entonces, aquí también quiero que vean, por favor, ¿ya? Que la mejor manera o una de las maneras más efectivas de construir exclusiones es cuando tú las construyes con la estructura de dos disyunciones o con la estructura de la palabra o solo. Es infalible, no hay manera de que alguien escoja, ¿no? Por ejemplo, un día llega el regalo de tu hermanito y le dices, ¿sabes qué, hermanito? Es tu cumpleaños. ¿Quieres que te regale un pantalón o solamente unas zapatillas? Entonces ya le estás dando la opción de escoger uno. ¿Está bien? Porque si tú dices, mira, hermanito, te regalo un pantalón o unas zapatillas, las dos regálame pez y nunca me regaló nada, te mató, ¿no? Entonces, esa es una de las formas efectivas de construir una exclusión, cuando utiliza la estructura. ¿Ya? Cuando tú mismo voluntariamente construyes una estructura que no permite escoger ambas cosas. Pero a veces hay algunas expresiones que se excluyen de forma natural por el propio contenido que describe. Si yo digo, por ejemplo, José Luis es médico o abogado, pues este pata puede tener ambas carreras, ¿es así? Pero si yo digo José Luis es hombre o mujer,
No va a ser ambas cosas, P. Si yo digo José Luis es alto o bajo, no va a tener las dos estaturas, P. ¿No? José Luis tiene 18, 19, no va a tener ambas edades. O sea que hay algunas expresiones que por la propia naturaleza misma se excluyen. ¿Ya? Entonces, esas son las dos maneras de cómo tú puedes reconocer a una difusión excluyente. Por la estructura, ¿no? Es decir, utilizando palabras que excluyen la expresión, o por la naturaleza misma del contenido que obviamente no puede simultáneamente cumplir. ¿Ya? Siguiente conector, el condicional, y aquí vamos a hablar de dos conectores, porque el condicional incluye dos conectores. ¿Ya? Yo quiero que ustedes primero entiendan, por favor, que una condicional es una expresión que se construye a partir de un condicionamiento. Es decir, cuando tú condicionas a algo, lo haces para obtener como resultado de eso, ¿no? Una consecuencia o un efecto que se da justamente como resultado del condicionamiento, ¿no? Por ejemplo, si tú dices a tu pata, si me das 100 soles, te enseño lógica. Lo estás condicionando a que el primero te dé plata, las 100 lucas, para que tú, después de darte la plata, ya tú le enseñes, pues lógica, ¿no? Es un condicionamiento. ¿Te fijas? Todos los condicionamientos tienen esa modalidad, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ¿no? Si tu hijito te dice, si ingresas en este año por fin a la universidad, yo te compro un automóvil. Te está condicionando, ¿te das cuenta? Esos condicionamientos que acabo por poner ahorita se llaman condicionamientos directos. ¿Y por qué? Porque primero ocurre, ¿no? La causa, ¿no? O el antecedente que le llaman, y después como resultado de eso ocurre pues la consecuencia, ¿no? Si tomo veneno, me voy a morir. Causa-efecto, ¿no? Pero todos los condicionamientos pueden convertirse, sin dejar de ser el mismo condicionamiento y sin perder la esencia de lo que quieren condicionar, convertirse en inversos simplemente eso, invirtiendo el orden de los componentes. Cuando tú elegiste tu patita, si me das 100 soles, te enseño matemática, es un condicionamiento directo. Pero si tú le decías, te voy a enseñar matemática, si me das 100 soles, es exactamente lo mismo. Igualito, solo que has invertido el orden de los términos, ¿no? El objetivo es igual. Cuando tu viejito te dijo, si ingresas en este año a la universidad, yo te compro un auto, es un condicionamiento directo. Pero tu viejito podía haberte condicionado con la misma idea, con un objetivo, y haberte dicho, te voy a comprar un auto si ingresas en este año a la universidad. Es exactamente el mismo condicionamiento. Y es ahí en donde, si no ingresas ese año, también, también es un condicionamiento. Es un condicionamiento, sí, sí. Todos los condicionamientos, y ¿saben cuál es la parte importante que quiero que vayamos entendiendo? Es que los condicionamientos se forman por esta palabrita. ¿Ves esta palabra mágica de decir? Este es el if, o si. Es el famoso condicionador. Este es el elemento que se usa para condicionar, ¿no? Si me invitas a comer, salgo contigo. Condicionamiento, pero directo. ¿Eso sí? Inverso. Voy a salir contigo. Si me invitas a comer. Es el mismo condicionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir intentando manejar, ¿no? Intentando manejar de que todos los condicionamientos se producen justamente por el uso de este loco que se llama el condicionador. Es el elemento que condiciona. ¿Es así? Si salgo a correr todas las mañanas, bajaré de peso. Condicionamiento directo, ¿no? Entonces, voy a bajar de peso si salgo a correr todas las mañanas. Es exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta? Son los mismos condicionamientos. ¿Ya? Entonces, ya con eso yo quiero que ustedes vayan entendiendo, bueno, que los elementos esenciales en una condicional hacen de que justamente existan condicionales que se llaman condicionales directas, que son las que nosotros aquí en Trujillo le llamamos implicadores, y las condicionales inversas, que son las que aquí en Trujillo le llamamos nosotros replicadores. ¿Correcto? Forma elemental. ¿Ya? Muy bien. Ahora, bueno, pero una de las cosas que también es importante entender en este punto es que, y miren, ¿eh? Como ya te dije, este es el condicionador. Y la ubicación de este pata es el que determina justamente si una expresión es implicativa o replicativa. Esta es una técnica muy simple, que seguramente muchos la van a poder manejar de una forma bueno, infalible, ¿no? Este es el condicionador. Y este pata, como cualquier otro término, también tiene sinónimos, ¿no? Porque todos los conectores tienen sinónimos, ¿no? Este también los tiene, ¿no? Sí, siempre que, dado que, porque, ya que, cuando, bla, 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 bla. Ahora, lo que sí quiero que me entiendan ustedes es que siempre que tú este condicionador lo pongas al inicio de las expresiones, forman las expresiones implicativas. Causa, efecto, ¿no? Escojamos al azar uno. Por ejemplo, este,
Cuando me porto mal, me castigan. Causa-efecto, clarito, ¿no? Siempre que me porte mal, me castigarán. Debido a que me porté mal, me castigaron. Porque me porté mal, me castigaron. ¿Te fijas? Todas las has sentido con la idea de causa-efecto, ¿cierto? Ahora, si a cualquiera de ellos yo lo pongo en el centro de una expresión, siempre formará una expresión efecto-causa, o sea, una condicional inversa, o replicativa si quieres llamarlo, ¿no? Igual escojamos ejemplos. A ver, el famoso porque, que es el conector que más se asocia a la replicación, cuando en realidad no es un replicador. El porque esencialmente es un condicionante. Por eso que cuando tú lo ponías acá, funcionaba como un implicador, mira, ve, porque me porté mal, me castigaron. Causa-efecto. Pero claro, si tú lo pones acá, sí suena como replicador, ¿no? Me castigaron porque me porté mal, ¿no es? Me castigan cuando me porto mal. Me castigaron debido a que me porté mal. Me castigarán en vista a que me porté mal, etcétera. Entonces ya por ahí va un poco la idea de entender que la ubicación de este pata es el que va a determinar si una expresión es implicativa o replicativa. ¿Ya? Esencial. Vamos a hablar un poco de esto. Sí quiero que vayan recordando algo que en la práctica ya lo voy a explicar, que a este pata que está acá se le llama antecedente, se le llama causa y se le llama condición suficiente, ¿ya? Y este loco que está acá se le llama el efecto, la consecuencia, el consecuente o la condición necesaria. Y obviamente el de aquí vendría a ser lo mismo, pero o al revés, ¿no? Acá se encuentra el efecto, la consecuencia, la condición necesaria, y aquí se encuentra el antecedente, la causa o la condición suficiente. Pero lo que sí quiero que graben ustedes es que siempre en las condicionales, independientemente si son implicativas o si son replicativas, la puntita de la flechita siempre llega aquí, mira, a la condición necesaria, ¿lo ves? Mira la puntita de la flechita, ¿ves? ¿Dónde está? En la condición necesaria. Así que graba, por favor, la puntita de la flecha, tú siempre lo vas a colocar ¿dónde? En la condición necesaria, ¿ya? Acuérdate de eso. Listo, siguiente conector. Siguiente conector, vamos a pasar a los conectores así breves, ¿ya? Bicondicional, también llamado equivalorador o biimplicador, que es lo que lo conoce la mayoría. Bueno, esto se forma por una doble implicación, ¿ya? Hay una doble implicación que se llama bicondicional, ¿ya? Su traducción básica es la palabra sí, solo sí, tiene sinónimos que por supuesto también, como cualquier otro término los tiene una simbología, que son cualquiera de ellas que tú vas a poder usar, y bueno, las construcciones, ¿no? La molécula de carbono, es un hidrocarburo, es el sí, solo sí, que es la conectiva, tiene enlace de hidrógeno estructura. Eso es Q, ¿no? Y como por supuesto que en las condicionales se utiliza el suficiente y necesario, esto obviamente puede, al unir estas dos condiciones, suficiente y necesario, formar una bicondicional, ¿no? También. Siempre y cuando, porque solo porque, cuando y solo cuando, ¿no? Entonces son tipos de sentencia de bicondición. Se llama bicondicional. Bien, y estos dos últimos conectores, u operadores o constantes, porque recuerda que los conectores son constantes, que son conectores que en realidad son conectores opcionales. Es decir, si yo los desaparecemos de la faz de la Tierra, nadie se entera, nadie se muere, nadie sufre, la vida seguiría normal. Porque estos conectores no son indispensables para formalizar. Si yo tengo una expresión que dice, ni Carlos ni Esteban están sentados al lado de Milagros, ¿qué entiendo yo? Que Carlos no está sentado al lado de Milagros y que Esteban no está sentado al lado de Milagros. Lo que pasa es que el conector de la inalternación, también conocido como la daga de Schaeffer, es un conector que permite representar expresiones que están formadas por una conjunción que tienen sus variables negadas, y para hacer más simple la formalización en ellas, sugieren, recomiendan que tú también puedes, si quieres, si estás de buen humor, si te apetece, si de repente tú lo deseas, formalizarlas así también. Es decir, tú puedes hacer esto o esto. ¿Ok? Bien. Lo mismo le pasa al incompatibilizador, también conocido como la barra de Nicoll, ¿no? Que si es que yo tengo las aves no migran al sur o no estamos en invierno, perfecto. Las aves no migran al sur o no estamos en invierno. Lo puedo formalizar sin ningún problema. Pero este conector sugiere que cuando existan expresiones que en disyunción niegan ambos componentes sus variables, para hacer más sencilla la formalización, tú puedes utilizar el incompatibilizador para formalizarlas o representarlas de una manera más sencilla, ¿no? Si lo deseas, si te apetece, si estás de buen humor, si de repente no causa desagrado en ti, lo puedes hacer, ¿ya? O sea, tú puedes formalizar así o así, cualquiera. ¿Listo? Muy bien, esos son los 8 conectores. Seguramente por aquí alguien me saldrá y dice, profesor, pero yo tengo un libro que dice que son 9.
No son 9. Lo que pasa es que al condicional, en algunos libros lo desdoblan en 2. Directo, que es el implicador, le pongo 1 y el replicador el otro, pero son uno solo, ¿no? Toda expresión implicativa y replicativa se puede construir de la misma manera. Es más, la regla de operación que tienen, que eso es tema de la próxima semana, te vas a dar cuenta que es la misma, ¿ya? Listo, último elemento. Ya hemos hablado de las variables, de las letras, y hemos hablado de las constantes, que son los conectores, de los 8 tipos de conectores que existen. Y ahora hablemos del último elemento, que son los signos de conexión. Un elemento que, como dije, empezando la clase, muchos no saben cómo usar, ¿no? La gente seguía las claves y no saben usar. Bueno, este es un elemento importante porque recuerden de que en cualquier operación, y esto por favor yo creo que hasta el pata más malo del mundo lo sabe, ¿no? Tú sabes bien que no es el mismo resultado si haces esto o haces esto. Eso hasta el más malo en matemática lo sabe, ¿no? Un chibolo de 8 años sabe perfectamente lo que habla. Entonces, la importancia de estos signos de conexión es que son los que te van a indicar cómo es que tú tienes que empezar a resolver una operación. ¿Por qué parte empiezo a resolver? Y aquí los que han estado atentos a la clase del comienzo dirán, pero profesor, usted ha dicho que en la clase de hoy no resolvemos nada. Efectivamente, hoy día no resolvemos nada. La próxima semana resolvemos. Hoy día solamente representamos formalmente la expresión, es decir, la dejamos listecita como una operación, como una formulita. ¿Cuál es el problema acá? De que estos signos de conexión, que son los paréntesis, los corchetes o las llaves que puede tener una determinada expresión, se van ubicando en una operación dependiendo de algo. ¿De qué depende eso, profesor? Te lo explico. Yo he visto hasta 2 libros, he visto la clara, de que sugieren, de que, ya está mal por supuesto, sugieren de que los signos de conexión en una formalización se ubican de acuerdo a la jerarquía de los conectores. Absolutamente falso, ¿no? Nada más falso que eso. Yo creo que más falso que eso es solamente que Papá Noel todavía no trae los regalos de Navidad. ¿Y por qué? Porque existe la jerarquía operacional, y esto yo no quiero que malentienda, ¿no? Yo quiero que aquí alguien tenga claro de que los operadores lógicos, como cualquier operador, tienen una jerarquía. Pero es una jerarquía que tú lo utilizas cuando quieres resolver una operación. Te explico ahorita, aunque la próxima semana te voy a decir, pero igual te explico. Si yo te doy esta operación matemática y te pido que la resuelvas, todo el mundo dice, ya, P, 3 por 5, 15 más 2, 17. Perfecto. Ahora, si yo te doy la operación así, ¿qué harías ahora? Ah, no, ahora es 2 más 3, 5 por 4, 20. Excelente, eres un alumno brillante en aritmética. Pero si yo te doy algo como esto, sería absolutamente absurdo que alguien empiece, voy a sumar 7 más 3, ¿no? Porque los operadores tienen una jerarquía. Una jerarquía que tú la conoces y que obviamente sabes que primero hay que empezar multiplicando. Conclusión, ¿los operadores tienen jerarquía? Sí la tienen. Entonces, ¿los operadores lógicos también la tienen, profesor? Por supuesto que también la tienen. Pero es una jerarquía que utilizamos cuando queremos resolver una operación. Voy a adelantarme un poquito, ¿no? Para que no sé si algunos saben toda esta vaina, pero no hay problema. Si yo te pido que resuelvas esto, sin ninguna duda, todos empezarían por aquí y lo que te sale lo vas a implicar con esto y tu sueño. Brillante, muy bien, te felicito, 20 para ti. Si yo te doy una operación así, ¿ves? Y te pido que la resuelvas, vas a tener que aplicar ¿qué cosa? La jerarquía que los operadores tienen. Porque los operadores tienen jerarquía, por supuesto que tienen jerarquía. Todos los operadores tienen jerarquía. Matemáticos o lógicos tienen una jerarquía, que ya te la voy a enseñar la otra semana porque es un tema de... Tiene una jerarquía. Hay un conector por el que tengo que empezar, ¿no? Por acá o por acá, eso ya lo voy a enseñar la otra semana, ¿no? Pero esta jerarquía se utiliza cuando tú quieres resolver una operación, no para formalizar. Porque cuando lo que tú formalizas es una expresión verbal cuyo sentido de comunicación tú lo obtienes, ¿qué cosa? De acuerdo a lo que lees. Cuando tú lees un cuento, un poema, ¿no? Lees, no sé, una novela, una obra literaria, lo que sea, ¿cómo le vas encontrando sentido a lo que vas leyendo? Por los signos de puntuación que vas encontrando, ¿no? Por la coma que apareció por ahí, ¿no? Para no cometer, pues, errores que a veces se cometen cuando no usas bien las comas. Hay hasta memes en el Facebook que creo que tú has visto, ¿no? De consecuencias de usar mal la coma, ¿no? No voy a colocar esos ejemplos porque son un poco obscenos. De repente por ahí hay chicas que se desmayan, eso no lo voy a hacer. Pero lo que sí quiero que quede claro es que formalizar y la idea de ubicar los signos de colección en una formalización depende principalmente de los signos de puntuación. Un pata que no sabe leer
diría esto. ¿Qué dice aquí? Ricardo compra una casa, si tiene dinero y se esfuerza, pues será para el próximo año. ¿Y qué dice aquí? Ricardo compra una casa, si tiene dinero y se esfuerza, pues será para el próximo año. Ese pata no sabe leer. El pata que sabe leer dice, que acá dice, Ricardo compra una casa si tiene dinero. Y se esfuerza, pues será para el próximo año. Dos tiempos, ¿no? En el otro caso, ¿qué dice? Ricardo compra una casa. Si tiene dinero y se esfuerza, pues será para el próximo año. Tres tiempos. ¿Ves? ¿Quién definió los tiempos? Los signos de puntuación, profesor. Este que está acá, ¿lo ves? Este que está acá, ¿lo ves? Y este que está acá, ¿lo ves? Esos son los elementos que en formalización indican cómo colocar los signos de puntuación, los signos de colección. ¿Ya? En el primer caso, la coma en esta ubicación, y creo que todo el mundo lo entiende que está allí, ¿ya? Ricardo compra una casa porque tiene dinero, coma, va a indicar de que la agrupación correcta es esta, ¿cierto? En cambio, en el otro caso, Ricardo compra una casa, ¿no? Si tiene dinero y se esfuerza, porque será para el próximo año, sería estos tres momentos que hay acá. ¿Lo ves? Tres momentos que tienen que estar separados, por supuesto, de manera diferente, ¿no? Y entre este signo de puntuación y este, inclusive hay una jerarquía, porque el punto y coma tiene más peso, más descanso que la coma. Por lo tanto, si tiene más jerarquía, yo entiendo que este pata me va a dar más pausa en esto. Y entonces la separación tiene que diferenciar esto y esto. Dos cosas diferentes. Y dentro de esto, esta coma te dice que aquí tienes que separar esto. Por eso que el resultado de la operación es como aparece ahí. ¿Lo ves? Acá está el punto y coma, que va a indicar la operación principal para separar esto de todo lo que viene aquí. Y dentro de esto, dentro de esta parte que está aquí, ¿no? Ya separada de esto, por supuesto, la comita que está acá te indica que esto es una cosa, UR, y la otra es otra. ¿Lo ves? Signos de conexión. Así se usan los signos de conexión. ¿Quién lo define? Los signos de conexión. ¿Ya? Listo, chicoquitos. Eso es todo. Ahora sí, descarguen su practiquita, por favor, y pasemos a la resolución de la práctica, ¿ya? Voy a descargar también mi práctica yo, ¿ya? A ver. Listo, descargo mi práctica. Ahí está. Vamos a compartir ahora. Vamos a empezar de una vez. De una vez, de una vez, de una vez. Ahí está. Tenemos, sí. Vamos haciendo las impares como siempre. Tú sabes que el tiempo es el primer enemigo siempre de una clase, ¿no? ¿Empezamos? ¿Listos? ¿Ya? Las diapositivas las manda al final, no se olviden, ¿no? Eso siempre lo manda al final para que se la reenvíe. Entonces empecemos. Empecemos con la pregunta número 1. ¿Ya? Atención, por favor. Pregunta número 1. Vamos a aprovechar que esta es una es la última sesión que vamos a trabajar aquí utilizando estas herramientas de la pizarra, aquí pues, de la computadora, porque luego ya para verdad formal tenemos que utilizar ya, obviamente, la proyección de la pizarra, ¿no? Vamos a ver. Pregunta número 1, ¿ya? Veamos, veamos. Vamos a trabajar las que haya, ¿ya? Las que por el tiempo podamos conseguir, ¿ya? Veamos. Pregunta número 1. A ver, ¿qué dice la pregunta número 1? ¿Ya? Vamos a ver, por ahí creo que dando unas claves, vamos a verlas al final qué sugieren, ¿ya? A ver, dice, que 50 sea múltiplo de 10, aguanta, para activar la pedida, que 50 sea múltiplo de 10, está implicado, ya. O sea, P está implicado, ¿no? Por el que 20 menos sea, es decir, Q significa, P significa 50 es múltiplo de 10 y Q significa 20 es múltiplo de 10. Este punto y coma que está aquí es el que te va a indicar que obviamente los signos de conexión tienen que separar esta primera parte de la oración. Y luego dice, esto implica que, o sea, esto implica que, ¿ya? O sea, esto implica que, y luego dice, 2 sea divisor de 10, 3 de 15, 4 de 20. Es decir, 2 sea divisor de 10 y 3 sea divisor de 15 y 4 sea divisor de 20. Ahí estarían las tres variables restantes que tendríamos y esto nos da, como por ahí creo que muy bien han dicho,
La clave casa, que lo dijeron, ¿no? Ahí está, aquí lo veo, sí. La clave casa, efectivamente, era la respuesta en esta preguntita que está acá, ¿ya? Listo. Entonces, pasemos ahora sí a la pregunta número 3, ¿ya? Pregunta número 3. Veamos. Veamos la pregunta número 3. A ver, voy a ir seleccionándola, repito, porque voy a ir resaltando frases que me parecen importantes para poderse explicar. ¿Ya? Veamos. Veamos, ¿qué dice la pregunta número... Bueno, por aquí creo que hay unas claves, ¿no? A ver, dado, enano, veo, ¿no? Dado que lo dice la mayoría, ¿no? Veamos. Miren, muchachos, la palabra es falso decir que, es mentira que, no es cierto que, es imposible que, es absurdo que, es una farsa que, siempre se consideran como negaciones externas. Se supone que todo lo que viene después de ello debe estar agrupado y formalizado dentro del paréntesis. Y aquí dice, la Vía Láctea no es una galaxia, y o, entiéndase que la palabra y o es un disyuntor. Siempre que unimos la conjunción con una disyunción, se forma una disyunción al final, ¿ya? Si ese y o no sea un elemento, no sea un elemento del sistema planetario solar. Por lo tanto, eso lo vemos en la clave dado. ¿Sí? Dado, ¿no? Esa fue la que la mayoría había dicho, creo que clave dado. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Pregunta número 5. Vamos con la 5. Esta no es. Acá estoy. Pregunta número 5. Ya, ahí está. Qué lindo. Vamos a ver la 5 al toque. A ver, ¿qué clave han puesto ustedes en las 5, muchachos? A ver, avión, dicen, avión, dicen, avión, dicen. Veamos, no lo sé. Ya, acá hay un punto importante. Yo veo aquí el ni, déjame resaltarlo bien mejor ni, y aquí veo otro nivel. Todos sabemos que el ni puede hacerse o bien así, o bien así. ¿Sí o no? Ni, es lo mismo, ¿no? Sin embargo, mirando rápidamente las 5 alternativas, esta opción que está aquí, yo no la veo. Por lo tanto, me voy a quedar con la primera opción nada más, que era esta. ¿Ya? ¿Cuál es la primera parte del ni? Lo que está de verde, y voy a subrayarlo. Es falso que estudio cuando trabajo. Eso es verde. ¿Ya? Es falso que estudio cuando trabajo. Hasta ahí. ¿Y cuál es la otra parte del ni? Es cierto que es suficiente para que trabaje y que no estudie. Es suficiente para que trabaje y no estudie. Voy a ubicar cada uno de esos elementos en esa posición. Veamos. Vamos primero con verde. ¿Ya? ¿Qué dice verde? Voy a leer verde nada más. Dice, es falso que es una negación externa. Para los que son nuevos y me dicen, ¿y por qué no externa para todo, profesor? Porque se supone que eso solamente está abarcando la primera parte. ¿Ya? ¿Es falso que? Estudio cuando trabajo. Esa está buena. Estudio cuando, el cuando es un condicionante. Así que es tranquilamente este pata, ¿ve? Estudio si trabajo. Estudio cuando trabajo. Estudio porque trabajo. Estudio debido a que trabajo. Ya está. Además, recuerden por favor de que tú le has puesto a estudio P y trabajo Q, ¿no? Solamente como para acordarme la letra que estoy colocando y no meta la pata, ¿no? Ya, ahora me falta formalizar azul. ¿Qué dice azul? ¿Es suficiente para que trabaje? O sea, Cuba, porque tú le has puesto a trabaje Cube. Gánate, ¿ya? Es suficiente para que trabaje, ¿ya? Que no estudie. Bueno, estudie ya sería Pepo, ¿no? ¿Ya? Es suficiente para que trabaje que no estudie. Ahora, ¿qué dice aquí? Mira, lea, y esto te lo expliqué. Aquí dice, es suficiente para Q, por favor. Dice, es suficiente para Q, ¿ya? Para Q, ¿lo ves? Es suficiente para Q. No dice suficiente Q. Y dice, es suficiente para el de aquí, este que está acá. Ay, 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 ay. O sea que este loco que está aquí es el suficiente. Y si este es suficiente, pues este es necesario. Y como este es necesario, la flecha siempre apunta a la condición necesaria. Eso lo dije en la teoría. ¿Te acuerdas? Ya está. Por lo tanto, la clave es la clave avión. Muy bien los que dijeron la clave avión. Los felicito. Su estrellita para ellos.
Seguimos. Seguimos. Con la pregunta número 7. Ahí está. Esa está muy hueva, ¿no? Está fácil, pero igual voy a tener que hacerlo aquí para, de todas maneras, porque entiendo que hay algunos que pueden ser como que medio nuevos todavía, ¿no? No se me vayan a asustar de repente. A ver, ¿qué clave dicen ahí? Dado, dice. Con seguridad. Vamos a ver, ¿qué dice esta? Está hueva. Si el vanadio no es un metal precioso, por eso es atacado por la corrosión. Y está clarito, hasta acá, ve. ¿La comida ves acá? Listo, hasta ahí. Primera parte. Sin embargo, conjuntor, el vanadio no es atacado por la corrosión. Yo le puse Q, al vanadio es atacado. Entonces, si dice que no es atacado, no es. Punto seguido. Este punto seguido es un signo de puntuación que está indicándote que evidentemente toda la oración debe finalizar. Por lo tanto, entonces concluyo, infiero, ¿ya? El vanadio es un metal precioso. Y obviamente, pues eso le puse, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, la clave en esta pregunta es la clave dado, me dicen, déjame ver si es cierto, después sí, muy bien, dadito. Clave dado en esta pregunta, entonces, número 7. Vamos con la 9. ¿Qué dice la 9? Aquí está bien, pues. Vamos con la 9. ¿Qué dice la 9, profesor? Veamos. 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 A ver, por aquí están dando la clave, ¿no? Dado dice, veamos. Está media hueá, pero bueno, igual, a los nuevos, escúchame. Acá dice, sí. Siempre que tú veas que una expresión inicia con un condicionante, hay que tener clarito, clarito, clarito de que hay una implicación ahí. De todas maneras. Lo importante es que cuando tú ves que hay un sí y ya sabes que hay un condicional, ¿no? Y que va a ser directo, tienes que ubicar, obviamente, a leer dónde está el antecedente consecuente. Eso lo vas leyendo, ¿no? A ver, una leída rápida. Si es falso que la naranja y el tomate son cítricos, ahí está el punto y coma, ¿no? Entonces significa que ahí empieza el consecuente, ¿no? Es falso que la... Ah, ya está, compadre. Ya te ubiqué. ¿Cuál es el antecedente que va a ir aquí? Verde. Es falso que la naranja y el tomate son cítricos. Y obviamente el consecuente, ¿quién sería? El que va a ir de morado. Es falso que el arroz y el maíz son cereales, que es lo que va a ir acá, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces vamos a formalizar ahorita verde. ¿Ya qué dice verde? Voy a leer verde nada más. ¿Eh? Si formalizo verde, leo verde nada más. ¿Qué dice verde? Dice, es falso que es una negación externa, pero externa solamente para la parte donde se supone afecta. Cuidado con que me hagas esta vaina. ¿Ya? Ya sabes que estás formalizando verde y verde va hasta acá. Es negador externo, pero para verde. La naranja y el tomate son cítricos. La naranja es cítrico y el tomate es cítrico. Listo. ¿Y cuál es el consecuente? Bueno, morado. Pues. ¿Y cuál es el consecuente ahí? El consecuente es falso que, otra vez externo, ¿no? Y ahora mente para los morados. El arroz y el maíz son cereales. El arroz es cereal y el maíz es cereal. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta debería ser, como tú ves aquí, y creo que me han dicho ahí la clave, ¿no? La clave dado me parece que fue la que dijeron, ¿no? Efectivamente, la clave debe ser aquí la clave dado. ¿Ya, muchachos? Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 11 ahora. Pregunta número 11. Pregunta número 11. A ver, vamos a ver. Enano dice, vamos a ver si es cierto, no lo sé. Ahí está, vamos a ver. Para... Sí, ahí está. Ya, ¿qué dice la pregunta 11? A ver. Bueno, en la 11 también algo similar, ¿no? Empieza con la palabra toda vez que. Esta palabra toda vez que es un sí, es un condicionante, ¿no?
¿no? Perdón, el agua hierve siempre que está a 100 grados. El agua hierve porque está a 100 grados. El agua hierve toda vez que esté a 100 grados. Es un condicionante, ¿no? Y obviamente cuando esté empezando es un implicador. O sea, yo he aquí de arranca entonces que es implicador. Listo. Como ya sé que es un implicador, ya sé que hay causa-efecto, ahora leyendo voy a ubicar dónde está el antecedente y consecuente. Entonces empiezo. Acá dice, ¿no? Vamos a ver. Dice, si la neblina, y ya le cambio por sí, ¿no? Para que se entienda mejor. Si la neblina es un meteoro acuoso, tal como la lluvia, no sé, la escarcha, ahí está el punto y coma. Por eso, ya. O sea que estas dos vainas hacen un indicador. ¿Y cuál es el antecedente que va a ir aquí que es verde? Es la neblina es un meteoro acuoso tal como la lluvia, a no ser que la escarcha. Muy bien. ¿Y cuál es el consecuente, el que va a ir aquí de azul? El consecuente es, el arco iris es un fenómeno atmosférico, aunque no es un fenómeno eléctrico. Muy bien, ya tengo bien estructuraditas las partes, no me puedo equivocar. Voy ahora sí a leer verdecito, que es el antecedente. ¿Qué dice? La neblina es un meteoro acuoso, tal como, coma, ¿lo ves? La lluvia es un meteoro acuoso, a no ser que el escarcha es un meteoro acuoso. Es como estoy desdoblándolo, inclusive completando el contenido de lo que abreviadamente dice, ya está. Como esto es verde, esto va encorchetadito, porque es el antecedente. Además, la comita va acá, profesor, entonces agrupas esta parte, P con pare para diferenciarlo de P. Ya tengo antecedente. Ahora vamos con un consecuente, profesor, que es azul. Vamos, dice, el arco iris es un fenómeno atmosférico, S, pues le toca a S, porque ya veo P, Q, R, toca a S, ¿no? Aunque, que es un motor, no es un fenómeno eléctrico, sería la otra letra que sigue T, nada más azul, azul. Clave, no sé cuál dijeron. Ya perdí su chat. ¿Dónde está ver lo que ustedes dijeron por aquí? Enano, 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 enano. Muy bien, muy bien. Clave enanito en la pregunta número 11. Vamos con la pregunta número 13. A ver las claves en la 13. ¿Hay o no hay? Pregunta número 13. Ahí está. Ahí dicen avión, 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 ¿no? Mándenlo así al chat público, pues no lo mandan así interno para el roche. No, no, si te equivocas, te equivocas acá. Otra cosa es el examen, ¿no? Pero todos dicen avión. Muchos me han mandado por interno, otros público, pero avión dicen todos, sin roche. Alipio, dice Jesús, ¿no? Ya les dije ya que los que dicen Alipio, porque lo han conocido a Alipio, eso ha sido ya antes de la pandemia, imagínate. O sea que estamos lejos, ¿ah? Estamos un poco ya conocedores, ¿no? Vamos a ver. Listo. Ya, a ver, vamos, escúchame. Leemos. ¿Qué dice? Condición necesaria para que los anfibios, tal como reptiles, no sean... Es que, escúchame. Condición necesaria para que los anfibios... Vamos a capturar ya. Los anfibios, tal como los reptiles, no sean artrópodos anelios, es que, escúchame, ¿eh? Condición necesaria para verde es azul. Mira, voy a leer de nuevo. ¿Eh? Ahí dice, condición necesaria para verde es azul. ¿Lo ves? Ahí dice clarito, ¿no? Ya, entonces, yo ya sé que es así o es así. ¿Sí o no? ¿No? Y obviamente, estoy hablando de que aquí debe ir, aguanta, verde y aquí debe ir azul. Y aquí dice, condición necesaria para verde azul. No sé si es así o así. Eso lo voy a determinar ahorita. Ya, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, lea, condición necesaria para verde. ¿Lo ves? Condición necesaria para verde. No dice condición necesaria es verde, dice para verde. Condición necesaria para verde, ¿quién? El otro P. O sea, este pata es necesario. Por lo tanto, la flecha apunta siempre lo necesario. ¿Te acuerdas? Ya sé. O sea, que si ya está aquí, el que me dijo clave nano, ya directo, ya
puede, ¿no? No puede borrar, menos mal. Creo que no ha dicho enano, ¿no? ¿Han dicho enano? No, no han dicho enano, menos mal. Muy bien. Ahora, vamos a formalizar verde. Voy a leer verde. Los anfibios y los reptiles no son artrópodos ni anelios. Es decir, los anfibios no son artrópodos y los reptiles no son artrópodos y los anfibios no son anelios y los reptiles no son anelios. Son 4 proposiciones obtenidas de dos sujetos y 2 predicados, ¿no? Repartidos cada uno. Muy bien, y falta ahora formalizar azul, que dice sean vertebrados. Cuando dice sean vertebrados, no le puedes colocar una letra porque ahí hablan de 2 personas, ¿no? Sean, de 2 elementos, 2 sujetos. Los anfibios son vertebrados y los reptiles son vertebrados. Por lo tanto, la clave es la clave avión. Muy bien, muchachos. Están capos estos patas, qué bueno. Este ciclo ya toca, ya dice todo, ¿no? Como sea, no importa por segunda opción, pero ya, de una vez, tenemos que empezar ya la clase, dice. No, segunda opción no, yo sugiero que no, ¿no? Si tu idea es civil, pues civil y civil. Porque la segunda opción siempre es, pues, no sé, carreras que obviamente a veces uno quiere, ¿no? Que lo pone como por compromiso, pero bueno, depende de ustedes al final, ¿no? Bien, pregunta número 15, ¿qué puso en la 15? Aquí sí empiezan a fallar. ¿Qué puse en la 15? ¿Nada? A ver, mientras la voy copiando acá al Paint, pues, no, por ahí de repente se ilumina. A ver, ya están dando las claves ya. A ver, vamos a ver. Casa, 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 todos dicen casa, es que mancha pues la vaina, ¿no? Vamos a ver si es verdad lo que ellos dicen. Ya, muy bien, muy bien. Miren, chaconcitos, la palabra dado que es un condicionante. Ya cuando va el medio es implicador, ¿no? De todas maneras es implicador. Ahora, leyendo, yo voy a ver en dónde está el antecedente. Consecuente hay que ubicar, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? A ver, dice, dado que Bull es el inventor de Bull, va a ser, obviamente, ay, acá estás, compadre, acá estás. Entonces, antecedentes, verde. George Bull es el inventor del álgebra de Bull, base de la aritmética computacional. Eso es P. Profe, ¿y por qué es P? Si es que hay una coma acá, ¿y qué tiene que ver una coma? La coma juega un papel de conjuntor, pero ya te dije, no tienes que robotizarte. Hay comas que sí forman conjunciones. Víctor se divorció, coma, se volverá a casar el otro año. Víctor se divorció y se volverá a casar el otro año. O sea, estás hablando básicamente de una coma que funge como conjuntor. Pero si yo, por ejemplo, digo, a ver, no sé, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, nació en Piura. ¿Cómo va a haber dos? O sea que Miguel Grau nació en Piura y el caballero de los mares, o sea, los dos nacen en Piura. No solo ve. Eso es una posición. Una posición es una referencia adicional bueno, que describe al mismo elemento en realidad y no tiene por qué considerarse otra cosa más, por eso es una sola letra, ¿ya? Que a los que dijeron casa está genial, brillante, muy bien, felicito. ¿Y cuál es el consecuente? Ya, obviamente en su obra tal propone reglas para la conjunción y propone reglas para la disyunción incluyente y también para la excluyente y también para la implicación y también para la biplicación. Ahí está, qué lindo. Ya está. Casita, muy bien, muchachos. Muy bien, lo felicito. Clave casa. Excelente. Vamos a ver. Pregunta número 17. Esta sí. Creo que aquí están tromas, pero ¿no? Ahí está la clave ya. ¿Está rápido? Casa, casa, hasta que mancha todo, ¿eh? Ni lo dudan siquiera nada, están sin pensarlo. Muy bien, nadie da la contra, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Ya, a ver. Bueno, es absurdo que, falso que, no ocurre que, es imposible que, no, que es una elección externa. Ahora, el punto y coma que está aquí, evidentemente lo que hace es darte como que más seguridad que el alcance que va a tener la elección externa va a ser, pues, hasta de repente casi toda la oración.
¿Ya? Esa es un poco la idea del por qué colocan un punto y coma, y para indicarte que el alcance va a ser más grande de lo normal. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tengo mi negación externa. ¿Ya? Y luego dice así, ¿ve? Dice, cada vez que es un sí, ¿ah? Ese es un sí, ¿no? O sea, dice, si Juan y Juana visitan a Mayra, obviamente, o sea, ya tengo esto, ¿ah? Mira, si Juan y Juana visitan a Mayra, es decir, si Juan visita a Mayra y Juana visita a Mayra, entonces, le llevan regalos. Cuando dice le llevan regalos, estoy diciendo de que Juan le lleva regalos a Mayra y Juana le lleva regalos a Mayra. Hay que entender bien cómo se descompone los enunciados, ¿ah? Hay que tener claro eso porque eso es una de las cosas que a veces hace complicado formalizar, ¿no? Que hay mucha gente que no trata de extraer el enunciado completo con sentido que debe tener bueno, la oración que vas a formalizar, ¿no? Bueno, luego acá hay un punto seguido, ¿lo ves? Ese punto seguido indica que la negación externa acaba de finalizar. Y luego dice, no obstante, que es una conjunción, a ninguno de los tres les visita Mario. ¿Qué significa? Que Mario no lo visita a Juan, ¿no? Y Mario no lo visita a Juana y Mario no lo visita a Mayra, nada más, eso es todo. Y eso está en la clave casa. Muy bien, muchachos, los felicito. 20 para todos. Muy bien, 17. Vamos con la pregunta número 19. Aquí hay una pequeña corrección que debemos hacer, ¿ya? Aquí hay una pequeña correccioncita que hay que hacer. La vaina que sale. Ahí está. Acá hay una pequeña correccioncita que hay que hacer. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, me parece que esto... A ver, ¿qué clave hemos puesto acá? A ver, dígame la clave. Clave, muchachos. Avión, dicen todos. Ya ven. Ah, 19, ¿no? 19 avión, dicen por ahí. Dado, dicen otros. ¿La han resuelto? ¿O no lo han resuelto? Sí, lo han resuelto. ¿Y cuál sale a este Marco? Avión. Avión. Mm. Bueno, decirles qué cosas son constantes creo que ya estaría de más. Lo he dicho como 40 veces en la teoría, así que ya el que ya sabe que constante es conector no va a preguntar. Y ahora, ¿por qué digo que está mal la pregunta? Porque aquí lo han comido una parte del texto. Mira, léelo. Juan y Manuel no son hermanos, coma. Trabajan como son abogados. ¿Cómo es esa vaina? ¿Trabajan como son abogados? Esta es una pregunta que originalmente decía, trabajan como, no sé, trabajan como médicos, ¿no? Y además son abogados, ¿no? Entonces, ahí hay una palabra que hay que eliminar para que quede bien, ¿ya? Vamos a ver. Y les voy a preguntar, a ver si lo han hecho, porque me está tincando de que alguien lo sacó con unas claves que ya estaban hechas, dicen la clave, pero no saben ni por qué es esa clave. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Juan y Manuel no son hermanos, coma, trabajan como abogados, ya, esta palabra son, vamos a borrarla. Listo. Esta es la expresión original. A ver, ahora sí. Vamos. Quiero la clave con lo que he puesto ahorita, que no hay mucha corrección. En realidad podrían haberlo hecho como estaba, porque no es que quitándole esa palabra haya cambiado todo. Pero a ver, ¿cuántas constantes hay ahí? Voy a contar hasta 30 segundos nomás. 30 segundos. Estamos en la 19, la 9. 19. Casa, dice. A ver. Mientras doy copiando y pegando, ya deben decir la clave, ¿no? A ver, por ahí, porque dijeron dado, dijeron avión, ¿no? Vamos a ver, a ver. ¿Ya? Casa. A ver, vamos a formalizar, ¿ya? Juan y Manuel no son hermanos. Juan y Manuel son hermanos. Juan y Manuel no son hermanos. Coma.
trabajan como abogados. Es decir, Juan trabaja como abogado y Manuel trabaja como abogado, coma, lo cual me indica paréntesis. Y además esta coma funge como un conjuntor. Incluso no son primos. Juan y Manuel son primos, S. Juan y Manuel no son primos, menos S, coma, asimismo. Son vecinos. Juan y Manuel son vecinos, T. Sin ser parientes. Ay, ay, ay. ¿Qué significa sin ser? Si yo digo Pedro trabaja sin ser profesional, estoy diciendo que Pedro trabaja, pero no es profesional, ¿no? Víctor enseña sin ser profesor. Víctor enseña, pero no es profesor. Entonces, el sin ser es un tipo de conjunción excluye, ¿no? Entonces, son vecinos, sinceramente significa que son vecinos, pero no son parientes. PQRCT, muy bien. Si yo tuviera que presentar esto en una formalización totalmente correcta, debería ser esto. Esta es la formalización perfecta en esto. Ahora sí, me piden constantes. Cuéntala, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, clave casa. Muy bien, muchachos. Nada, pero los negadores son... ¿Que los negadores no son conectores? Lógico, pe. Constantes, los negadores son conectores, ¿no? Muy bien, seguimos. No, pero tengan cuidado porque eso, me faltó uno ya, ps uno no vale, vale menos uno en la pregunta, o sea, hay que tener cuidado. No es que como, no es como en el colegio, me equivoqué, ya está, profesor, ya, no importa, procedimiento, 2 puntos. No, ahí no hay procedimiento. Bien o mal, chao. Es más, a veces lo haces bien el procedimiento en tuja, marca mal la clave, también fuiste. En el examen de admisión es una vaina que hay que estar bien concentrados, ¿no? Ya 21, esta sí está muy hueva. Ni siquiera voy a copiarla en otro lado para explicarle. Esta es aquí nomás. Dígame la clave. Ya, Profesor, una pregunta. también, también pasa. Sí, sí, dime, dime. En el problema anterior, en caso del enunciado, trabajan como abogados, también se podría interpretar como trabajan ya que son abogados. No, no, no. O sea, tendría que estar explícitamente dicho ella, ¿no? Claro, ¿no? Porque si decir trabajan como abogados significa que Manuel es abogado y otro es abogado. No hay una interpretación, porque habría muchas formas de descomponer eso. Tendría que haber un conector explícito en ese caso. Bacán, profesor, gracias. Acá. Muy bien, entonces 21 dados dicen, sí, este es muy fácil. El lenguaje tiene niveles. Y cuando digo que tiene niveles, es que aquí la expresión dice, Manuel dijo, bla, 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 bla. No importa qué haya dicho Manuel. Manuel puede haber dicho 30 hojas de un libro, pero la acción principal es lo que tú formalizas. Manuel dijo tal cosa, listo, eso es P. Por lo tanto, en esta pregunta número 21, como muy bien dice, es la clave dado. ¿Por qué? Porque esto pertenece a un nivel inferior del lenguaje. Y yo estoy formalizando el nivel principal, que es Manuel dijo, bla, 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 bla. Excelente. 21, clave dado. 23. Esta está fácil. Pero igual, por si acaso hay que explicarla. Espérate. Para aprovechar esta vaina de una vez a la toque. ¿Qué dice en casa? Vamos a ver si es cierto. Ya está. Para aprovechar a no ser esa duda de una vez. 23 y 25 creo que las hemos sacado de un tiro. Ahí está. 23 casas. Veamos. A ver. ¿Qué dice? Es incompatible que, es falso que, no ocurre que, es flujo que, no caece que, es una farsa que. Son negaciones externas siempre, ¿no? Muy bien. El triángulo tiene 3 lados o quizás el cuadrado tiene 4. Listo, clave casa. Indiscutible. Y en la 25, ¿qué han puesto en la 25? Avión, 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 avión,
A ver, los que, ¿no? Casa, dice Diego, mira, contra todo pronóstico, digo, dijo Casa. No, tiene que ser una clave, no, avión o casa. No, una, dos, no, tiene que ser casa. Es. Pero ya, pero a ver, no, ese es este Daniel, ¿no? Casa, casa. Ya se están animando allá. ¿Aguanta? ¿20 qué? Ay, ay, a casa, casa. Ya, muchachos, les explico. Miren, aquí ocurre lo siguiente. Escuchen muy bien, por favor. ¿Ya? Atención para que no nos quinciemos. Mira, atención, atención, ya todos, ya recepcioné todas sus claves. Si yo digo, es falso que A y B. Ya se están dando cuenta, ¿no? Ya las claves de hoy día ya no. Ay, 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 enano, dice este Manuel. ¿Qué es enano? O sea, que ahorita no, mejor voy a mirar para morirme de cólera. Pero la formalización no puede empezar con Q, tiene que empezar con P. El orden alfabético, recuerden. Ya, a ver, espérate. Una más. Ya. Listo, muchachos, escuchen. Vamos a ver. Va, ¿qué puso esta vaina? Ahí está, ya. Ya. Por favor, atención. Estoy cambiando de lápiz. Ya. Miren, esto yo lo dije. La palabra es falso que es mentira. Es falso que es mentira que no es cierto que es absurdo que es una farsa que este pata siempre determina negaciones externas en cualquier modalidad. Hay un mito que a veces la gente dice, profesor, pero a mí me han dicho que tiene que ir una coma. No. O sea, la coma no hace que la negación externa. La coma da como que más seguridad que la expresión. Si tú le pones coma, claro, se escucha más bonito decir, es falso que Víctor y Carlos son médicos. A decir, es falso que Víctor y Carlos son médicos. Pero es la misma vaina. Que tú le coloques uno coma, haces que se pause más, que se evidencie más, pero ya se sabe que es externo desde que tiene punto y coma. Así que el punto y coma, o la coma, perdón, no hace la negación externa. La negación externa no hace la palabra falso que, en cualquier modalidad. ¿Es falso qué? Externo. A, I, no B. De hecho, esto solamente tiene una sola excepción. Que cuando tú ves que la acción externa empieza, tu cerebro seguramente dice, este es externo, y dice sí, pero si ves dos, ya no. Porque esto implica de que cada negación afecte a cada parte de la variable. Por lo tanto, es falso que A y falso que B. ¿Listo? Ya, no voy a preguntar la clave porque creo que ya todo lo tienen, pero sigo con la explicación, escucha. De hecho, que la negación compuesta no necesariamente tiene que ser de forma negativa, puede ser una forma positiva. Es falso que A y es cierto que B. Ya está, es falso que A y es cierto que B. ¿Lo ves? Condiciones de verdad compuestas, ¿ya? No tienen que ser necesariamente las dos negativas. Puede ser una negativa y otra positiva, pero igual, ya no hay negación externa, ¿lo ves? Bien. Ahora, de hecho que esta es otra cosa, pues, ¿no? Mira, es falso que es externo, profe, sí, compadre, pero ¿ves el punto y coma acá? Eso significa que tu cerebro, cuando dice falso que, lo procesó así. Y colocaste A, pero cuando tú viste aquí el punto y coma, digo, hasta ahí no me alcanza. Porque seguramente este punto y coma está indicándote que el sentido de negación ya cambió. O sea, va a empezar un enunciado con otro contexto nuevo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, es falso que Miguel se divorció, ¿no? Sin embargo, él aún continúa casado, ¿no? O es falso que ingresé a la universidad, sin embargo, obtuve un alto puntaje. ¿Te das cuenta cómo este punto y coma da una pausa para indicar que la negación solamente termina ahí? Y de hecho, este tipo de expresiones, que al final la he dejado con esa forma para que lo puedas evidenciar tú, el paréntesis y dónde termina,
tú también tranquilamente podrías simplemente dejarla así. Porque de hecho que no tiene chiste colocar un paréntesis una sola letra, pero lo he dejado ahí para que más o menos, ¿no? Bien, muy bien. Después de todo este floro que te he tirado ahorita explicándote esta vaina, yo creo que ya no hay ninguna duda que la clave es la clave de casa. ¿Sí? Muy bien. Listo. Continuamos. Pregunta número 27. Ay, ay, ay. Esta está más acá. Clave. No hay clave. Beso, dice. Beso. La verdad no sé. Vamos a ver. Antes de explicar esta pregunta, yo quisiera un poco indicarles algo, ¿ya? Para que recuerden todos. Todos nosotros sabemos que cuando yo tengo una expresión que dice si A, B, esta es una expresión indiscutiblemente implicativa. Y esto lo sabemos porque cuando el condicionante empieza, la expresión es implicativa. Además, sabemos de que si yo veo una expresión que dice A, si B, esta es una expresión indiscutiblemente replicativa. Porque sabemos que cuando el condicionante va al medio es una expresión replicativa, ¿cierto? Acá. Pero una cosa es decir si A, B, y otra cosa es decir solo si A, B. Esta vaina cambia totalmente la estructura de la expresión. Porque ahora esta expresión ya no es implicativa, sino es replicativa. Son estructuras especiales. Son casos aislados en donde el condicionante se modifica con esta palabra solo B. ¿Lo ves? Y lo mismo pasa cuando tú tienes esta vaina. Que si yo digo A, solo si B, ya la situación cambia porque ahora el condicionante se ha modificado con esta palabrita y por lo tanto la expresión ahora debe ser implicativa. Los que tienen claro estos 4 puntos que yo expliqué, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que cuando el solo sí va al inicio, es una expresión replicativa. Y eso es lo que me pasa aquí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si eso es cierto, y así es cierto, si ya recordaste lo que te dije hace ratito, vamos ahora sí a la formalization. Vamos. ¿Qué dice aquí? Ya dice, solo si haya, compadre. Esta es una replicación. Esta es una replicación, profesor. Listo. Ahora voy a ver cuál es el primer componente de aquí y el segundo de aquí. ¿Cómo esto? Lo hago leyendo, de hecho. ¿No? A ver qué dice. Juego cuando no canto, coma. No canto cuando duermo. Monstruo, 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 monstruo. Esta coma que está acá es la que está aquí en la delimitación. Es decir, aquí celeste es así. Juego cuando no canto. Juego cuando no canto. Y verde es no canto cuando duermo. No canto cuando duermo. Hasta allí debo tener esta primera parte. Vamos con celeste. ¿Cuál es celeste, profesor? Celeste dice juego cuando no canto. Celeste. Juego cuando no canto. ¿Y cuál es verde, profesor? Verde es no canto cuando duermo. Ya está. Profesor, hasta aquí veo una coma acá, veo. Listo, o sea, la coma acá indica que toda la primera parte. Luego dice en vista de que es un porque, ¿no? En vista que es un porque que está conectando al medio, así que es un replicador. Y luego, ¿qué faltaría, profesor? Ah, aquí ya me faltaría solamente la parte de moradito, que es, vista que ni duermo ni canto cuando juego. Ni duermo ni canto. O sea, no hago estas dos cosas. ¿Cuándo? Juego. Listo. Moradito, moradito. Listo. Ya está, muchachos. Clave, entonces, según ustedes, claro, bueno, obviamente todo el mundo entiende que esta vaina es un inalternador, ¿no? Muy bien. Clave de eso, ¿no? Perfecto. Ya que están tigres estos patas ya. Beso, muy bien. Seguimos.
con la 29. 29. Ay, ay, ay. ¿Qué clave han puesto aquí? La B. Pique esta hueva. La proposición es una aberración que la forma, la A no implica B, si de la forma tal, está implicado. A ver, beso. Todo dice beso. ¿Hay algún, de repente, no sé, alguien que tenga alguna idea diferente? Ahí está. Ahí Johnny se ha dado cuenta ya. ¿Sí o no, Johnny? Ya te diste cuenta, ¿no? Si es que tú vas a colocar la clave beso, ¿no? La pregunta es, si la clave es beso, ¿qué cosa sería A? ¿Cuál es A? Tú le pones variables a cada proposición simple. A tiene que ser una proposición simple. ¿Cuál es la proposición simple? ¿Cuál es A ahí? ¿Cuál es B? ¿No? En cambio, es más lógico entender esto. Mira. Vamos a colocarla para acá para que lo vean. Para que después no digan, no, no, no me dijo mamá. Dio la clave nomás el profesor. Por eso nada he aprendido. Ya. Dice, es una aberración que hasta ahí. Creo que eso ha sido lo más obvio, ¿no? Que todos han marcado. Acá. Ya. Y aquí viene la vaina. Aquí viene la vaina. Vamos, mira, escúchame. ¿Eh? La forma tal, tal, tal es equivalente a la forma tal, tal, tal. Todo eso es A. La energía es equivalente a la... A ver, el calor es equivalente a la energía. Te lo dije en versión de la clase, ¿no? Calor equivale a energía. ¿Cuántas variables hay allí? Calor equivale a energía. ¿Cuántas variables hay allí? Una. Una P. Y el que dice dos, es que en mi libro dice que equivale así, profesor. Ya, ¿y qué es P? ¿El calor? ¿Y qué es Q? ¿La energía? ¿Eso no te dije empezando la clase? Entonces, todo el calor equivale a energía. Aquí pasa lo mismo. La forma tal es equivalente a la forma tal. Mira, ve, nivel de lenguaje inferior. Lo expliqué hace rato. Manuel dijo, mañana me voy a la playa y bla, bla, bla. ¿Te acuerdas? Tú me dijiste que era la clave P. O lo pusiste la champa la clave. Entonces, si has tenido lógica con eso, acá también. Pues. Entonces, lo de azul es, la forma tal es equivalente a la forma tal. Listo. Ese es azul. Qué paja utilizar colores acá por mi madre. Tal como. Ahí está. Conjuntor. Ya, ahora vamos con, ¿qué color falta? A ver, ¿qué color no he usado? Negro, negro, no he usado negro, ya. Las formas tal es insuficiente, ahí está, qué lindo, es insuficiente para B. Y pero no B no sean equivalentes. Ah, ya. Mira, la forma A es insuficiente para B y tal no sean equivalentes. Ay, ay, ay. Escúchame, voy a resumir. La forma tal y tal no son equivalentes. ¿Son equivalentes? B. No son equivalentes. Negación de B. ¿Está bien? Ahora sí está claro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces la clave debe ser la clave casa, como por ahí Johnny dijo, y que también Jennifer por aquí ya también dice, ¿no? Y bueno, espero que todos se hayan dado cuenta que es esa clave. ¿Listo? Pregunta número 31. Ay, 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 aquí también sí la gente normalmente suele confundir, pero yo entiendo que ustedes con su vasta, bueno, no experiencia, ¿no? Con su vasto conocimiento, me puedan dar la respuesta. ¿Nada? Es que si le doy la... Ya, por ahí ya están dando bien la respuesta. Claro, muy bien.
muy bien, qué gusto que nadie haya dicho la clave avión o la clave casa. ¿Por qué razón? El gran problema del inalternador es el siguiente, muchachos, escúchame, ¿ah? El gran problema de una inalternación es que es una negación que evidentemente de forma implícita tiene negaciones en estos puntos, ¿no? Por eso es que es un conector que solamente compara dos componentes en su forma de conector. Por lo tanto, una expresión, por ejemplo, como esta, sería absolutamente absurda de construir, porque en la operación, o al resolverla como operación, este pata de aquí tiene un negador aquí y otro aquí. Y este pata de aquí tiene un negador aquí y otro aquí. En este punto de Q se albergarían dos negaciones que en la práctica no tendrían forma de resolverse. Por eso que los inalternadores, cuando conectan dos componentes, son perfectamente viables. Es decir, yo puedo conformar una inalternación así, sin problemas. Si yo quiero que haya otra variable, perfecto, sí lo puedo hacer, pero tienen que haber siempre dos componentes. Y siempre tienen que haber dos componentes. Allí no hay ningún problema. Mira cómo cada inalternador tiene conexión para dos lados. Dos lados, dos lados, dos lados. No pueden haber tres. Y esa es la principal razón del por qué en los inalternadores no puedes colocarlos directamente pues, cuando son tres, ¿no? Y por eso es que aquí en esta pregunta, ya volviendo a la explicación de la pregunta misma, cuando dice ni Perú, ni Chile, ni Colombia declararon la guerra a Alemania, bueno, entonces sería Perú no le declaró la guerra a Alemania durante tal, y Chile tampoco le declaró la guerra, y Colombia menos. Ya está. Luego hay un punto y coma, que creo que todos lo ven aquí, ¿ve? ¿No? Lo cual me indica agrupar la parte anterior. Luego dice, salvo que es un disyuntor, Perú fue el único país sudamericano en litigar directamente con Alemania y con Turquía. Ah, ya. Perú fue el único país sudamericano en litigar directamente con Alemania. Claro, sería una letra, ¿no? Y el Perú fue el único país en Turquía, EURST. Muy bien, muchachos. Genial. La respuesta debe ser entonces la clave besito. Perfecto. ¿Ya? Beso. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Formas atípicas, bueno, esta creo que las voy a dejar para ustedes, pero a ver, expliquemos, acá hay tres nomás, ¿no? Ya, ya, expliquemos esta acá que está sencilla. Miren, chicos, normalmente cuando una expresión tiene un término que habla de la palabra i, nosotros entendemos normalmente como una conjunción, ¿no? Porque la i se utiliza para conjuncionar, ¿no? Pedro y Ricardo son abogados. Martín y Violeta ingresaron a derecho. 2 y 4 son pares. La mesa y la carpeta son muebles, ¿no? Conjunciones, ¿no? Pero tengan en cuenta, por favor, que la palabra i no siempre tiene sentido conjuntivo. Mejor dicho, cuando tú quieres formar una conjunción propiamente como conjunción, los elementos que se conjuncionan son elementos inconexos, sin conexión. Si yo digo que 2 y 4 son pares, inconexos. 2 es par, 4 es par. Es decir, no dependen de ninguno del otro, ¿no? Mario y Ricardo ingresaron a derecho. Mario ingresa a derecho, Ricardo ingresa a derecho. El mueble y la carpeta, perdón, la silla y la carpeta son muebles. La silla es un mueble, la carpeta es un mueble. Maruja y Jacinto son peruanos. Maruja es peruana, Jacinto es peruano. Pero si yo utilizo la palabra y, no con un sentido inconexo, sino con un sentido de dependencia, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo Manuel tomó veneno y se murió? Evidentemente no son elementos inconexos, porque tú no vas a decir que una cosa es Manuel toma veneno y Manuel se muere. No, 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 hay causa-efecto. En ese tipo de expresiones que a pesar que tienen una conectiva y conjunción, existe una dependencia con causa-efecto, la expresión tiene que ser condicional implicativa. Por ejemplo, aquí, Martín no pagó su deuda y por lo tanto el banco le quitó su casa. Causa-efecto, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta debería ser la clave casa. Conclusión, no todos los sentidos de conexión conjuntiva que tú vas a encontrar son conjunciones. Tienen, para que sea conjunción, ser elementos sin conexión, inconexos que le llaman, ¿ya? Bueno, te doy la clave de estas de aquí, pues que la tengo, ¿ya? Bueno, que están sencillitas. Freddy, Joseph y Juan, cualquiera de ellos es este derecho. Es decir, los tres estudian derecho, ¿no es así? ¿Sí? Cualquiera de ellos es estudiante de derecho, ¿ya? Y esta que dice,
el abogado, el médico y el ingeniero, alguno de ellos haya. Decir alguno de ellos significa que puede ser uno, o puede ser el otro, o puede ser el otro, ¿no? Alguno de ellos. Esta palabra alguno de ellos significa que puede ser que sea el abogado, o puede ser que sea el ingeniero, o puede ser que sea el médico. Esta es la clave casa. Son formas un poco atípicas en esto, ¿no? Bueno, chicoquitos, vamos a finalizar la sesión ahí, ¿no? El tiempo ya siempre nos agotó ahora. Entonces, bueno, hemos hecho las impares siempre de la práctica y ya las pares quedan para ustedes. Ya esas son, ustedes las trabajan, las practican y alguna duda que tengan, si es que la tienen, ya la próxima semana puedo tener. Si es que no les han pasado las claves, es porque de repente no están, porque ya le pregunté a la señora Sofía y me dice que hay algunas que no tienen claves, así que esas, si no hay claves, hay que resolverlas nosotros, ¿no? Y como por el tiempo no se pueden hacer, ya eso quedan como tarita para ustedes. Más bien, si tienen alguna duda, si me preguntan ustedes también, ¿ya? Bueno, chicos, me despido, se me cuidan, nos vemos la próxima semana en el tema de